Todos los caminos del narcotráfico y del paramilitarismo parecen conducir a la misma vía, a Álvaro Uribe Vélez. Y acá tienen ustedes otra mirada del club El Nogal, porque RCN es una cara de la moneda, la serie Matarife es la otra cara de la moneda. En el club El Nogal no solamente se reunían paramilitares con empresarios, con politiqueros, también se reunían familias con narcotraficantes mexicanos, entre ellas familiares del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y como muy bien lo dice la serie Matarife, no se sabe el paradero de Ana María Cifuentes Uribe, o Uribe Cifuentes, la sobrina de Uribe. Y Dolly Cifuentes, la cuñada de Uribe, está capturada y condenada por narcotráfico, por vínculos con el cartel de Sinaloa. Y también hay un personaje macabro que también murió en extrañas circunstancias, aparentemente asesinado, que es el señor llamado el Pulpo Invisible, otro que también era muy importante para la familia Uribe Vélez. Y esta es la parte que RCN, Caracol, Semana no te van a mostrar, la parte oscura del club El Nogal. ¿Y qué podríamos decir de este informe? Que Uribe, desde muy joven, ha tenido escándalos y acusaciones de narcotráfico. Antes de recibir acusaciones por paramilitarismo, Uribe recibía acusaciones de narcotráfico. Como les dije la vez pasada, el libro Los jinetes de la cocaína, del periodista exiliado del Espectador Fabio Castillo, es una prueba que desde los 80s la prensa ya comentaba los vínculos narcotraficantes de la familia Uribe Vélez. No solamente Uribe Vélez, sino su padre Alberto Uribe Sierra, que también fue asesinado en extrañas circunstancias. Hay tres versiones sobre la muerte, sobre el asesinato a Alberto Uribe Sierra. La primera, que es la oficial, la que Uribe cuenta en su autobiografía No hay causa perdida, del año 2012, donde se dice que Alberto Uribe Sierra fue asesinado por hombres de la guerrilla, de las FARC. La otra versión, que es la de la serie Matarife, en donde se dice que fueron narcotraficantes los que en un ajuste de cuentas acabaron con la vida de Alberto Uribe Sierra. Y la última versión, la de Hacker Fiscalía, que consiguió un testigo muy parecido a los testigos que consigue la revista Semana, así que también es una versión muy sospechosa. Un testigo que dice que quien ordenó asesinar a Alberto Uribe Sierra fue un sicario del narcotraficante del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, que era colombiano, pero admiraba mucho la cultura manita, los mariachis y todo esto, y por eso le decían alias El Mexicano, pero era colombiano. Miembro del cartel de Medellín, al igual que la familia Ochoa Vázquez y que la familia de Pablo Escobar. Y más allá de que uno crea una u otra versión, el hecho fue que la fortuna de Alberto Uribe Sierra también se consiguió en extrañas circunstancias, porque era un tipo de clase media, casi en la ruina, que de repente
terminó lleno de dinero, de haciendas, de caballos costosísimos que solamente podía pagar un narcotraficante y de aviones, de aeronaves que resultaron en laboratorios de cocaína. Entonces, todo lo que uno lee de la época, sea en el libro de Fabio Castillo, Los jinetes de la cocaína, o en el libro de Virginia Vallejo sobre Pablo Escobar, en los libros que luego publicaron Joseph Contreras y Fernando Garavito, el llamado libro El Señor de las Sombras, biografía no autorizada de Álvaro Uribe, el libro del periodista exiliado en Francia, el tolimense Sergio Camargo, El narcotraficante 82, todos los libros, a excepción de la autobiografía de Uribe, coinciden en que Uribe era narcotraficante y que era colaborador directo del Cártel de Medellín. Y acá la serie Matarife está acusando no solamente a parientes de Uribe, como su cuñada y su sobrina, sino que está acusando al mismo Álvaro Uribe de pertenecer al Cártel de Sinaloa. Lo curioso fue que Álvaro Uribe demandó ante la corte no solamente a la serie Matarife, sino también a su creador, el periodista y abogado Daniel Mendoza Leal, que entre otras cosas estaba aquí en Envigado grabando la 4ª temporada sobre alias Fico, el trabajador de la oficina de Envigado. Y esa demanda la ganó Daniel Mendoza, porque aparte de que no pagó cárcel, la serie no fue vetada, no fue eliminada u obligada a eliminar de Facebook, de YouTube y de las plataformas en las que ha sido publicada. Pero la revista Semana sacó un artículo en donde decía que el ganador de este pleito judicial había sido Álvaro Uribe y que Daniel Mendoza Leal había tenido que retractarse, cuando realmente el señor no se tuvo que retractar. Lo único que le exigió la corte fue que aclarara que había 5 minutos de toda la serie, de todas las temporadas, en donde él debía aclarar que era una opinión personal de él, sobre todo cuando él se excede en adjetivos hacia la persona de Uribe. Y uno revisa el expediente, que cualquier persona lo puede revisar porque es de dominio público. Ese litigio entre Daniel Mendoza Leal y Uribe, cualquier persona lo puede revisar en Google. Y este señor Daniel Mendoza Leal presentó 347 pruebas de por qué le decía a Uribe paramilitar, narcotraficante, genocida y demás. Yo le estoy diciendo a Uribe estos adjetivos porque tengo 347 evidencias, y la citó con enlace y todo en el documento que reposa en internet. Por eso la corte no le pudo hacer nada. Donde el tipo no presente esas 347 evidencias, hubiese quedado como un calumniador y hubiese tenido que retractarse, borrar la serie y hasta pagar cárcel por esos delitos. Porque no solamente era el delito de calumnia, sino que también era el delito de injuria o daño al buen nombre, que son dos delitos diferentes en el Código Penal colombiano. Cualquier persona le puede decir a Álvaro Uribe Vélez en la cara: paramilitar, narcotraficante, matarife, genocida, criminal. O sea, cualquier persona le puede decir a Uribe eso en la cara, porque Uribe lo demanda por calumnia e injuria, y usted presenta las 347 evidencias de matarife y ya con eso no pasa nada. O sea, lo que logró Daniel Mendoza Leal es heroico. O sea, cualquier colombiano, cualquier persona en el mundo puede insultar a Uribe y decirle en la cara y le va a ganar, porque ahí están todas las evidencias, porque definitivamente son 43 años de escándalos, escándalos y más escándalos. Pero ante estos escándalos,
los medios tradicionales guardan silencio o los minimizan, diciendo que Uribe le ganó la batalla judicial a Daniel Mendoza Leal. Si eso fuera cierto, pues Daniel Mendoza Leal estaría en la cárcel, la serie Matarife estaría borrada del mapa y le hubiera tocado salir públicamente a pedir disculpas. Es decir, pido que Uribe me disculpe por haber dudado de su buena honra y su buen nombre. Uribe no es paramilitar, no es narcotraficante, no es genocida, es muy buena persona y me retracto. Pero Daniel Mendoza Leal no se ha retractado, pero la revista Semana sacó un artículo para hacernos creer que él se había retractado, porque la revista Semana se aprovecha de que el colombiano promedio no lee las sentencias de la corte, porque es una sentencia de cientos de páginas, es una sentencia que mínimo tiene 347 evidencias. ¿Ves? Para leer eso hay que sacar un buen tiempo, y el colombiano promedio, aparte de que no es muy bueno para leer, tampoco tiene mucho tiempo libre. El colombiano promedio vive esclavizado de algún trabajo. Si ustedes ven, el colombiano promedio no tiene tiempo de nada, a duras penas de ver las noticias de Caracol y RCN y de ver los títulos de la revista Semana. Por eso el colombiano promedio es tan fácilmente manipulable y engañable. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que la sociedad colombiana ha mejorado mucho, a pesar de eso. Porque hace 15 o 20 años era lo que dijera Caracol y RCN. Ahí ni siquiera existía Noticias 1. Si Caracol o RCN lo decían, era verdad. Que Caracol y RCN dijeron que las FARC son terroristas, es verdad. Que dijeron que son el mayor cártel narcotraficante del mundo, es verdad. Que dijeron que Uribe es el mejor presidente, es verdad. Que dijeron que Uribe nunca se equivoca, es verdad. Que dijeron que los de las FARC son el único problema que tiene Colombia, es verdad. Pero ya tenemos una sociedad más rebelde, una sociedad que no traga entero, una sociedad que se rebota, que se le revela a los medios tradicionales, que consulta otras fuentes. En el 2010 nunca hubiese ganado Antanas Mocus y no ganó, y Petro tampoco. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Petro sacó menos de 2 millones de votos en el 2010? ¿Y por qué Juan Manuel Santos duplicó a Antanas Mocus en votos y ganó sobrado en el 2010? Porque era una sociedad totalmente manipulada, manipulable. Porque era una sociedad en donde no había tanta red social. Facebook apenas estaba masificando y no era tan determinante en procesos políticos. Las noticias falsas llegaban más que todo por correo electrónico en el 2010. Entonces esa sociedad era perfecta para el uribismo, porque la gente veía ese documental sobre el club El Nogal y la película Esto huele mal, y la gente decía, uy, no, es que las FARC son muy malas, uy, no, es que la guerrilla de las FARC son terroristas, uy, no, es que son los peores, no, es que es la guerrilla más terrorista del mundo, son casi tan terroristas como los talibanes, no, es que Uribe es muy buen presidente, no, es que gracias a Uribe la gente volvió a sus finquitas, pues la gente que tenía finquitas, no, es que Uribe tiene este país muy bien, no, es que Uribe habla muy bonito y es paisa y habla con diminutivos y toma sopita como los pobres. Esa es la sociedad que montó a Juan Manuel Santos como uribista. Pero esta sociedad, año 2021, 2022, 2023, esa sociedad ya no te come esos cuentos. Esta sociedad ve lo que dijo Caracol, lo que dijo RCN, lo que dijo Semana, lo que dijo Beto Coral, lo que dijo Wally, lo que dijo Lalis, lo que dijo Levi Rincón, lo que dijo Alejo Vergel. Esta sociedad compara y se ve, pero ¿por qué Semana me están diciendo esto? ¿Y por qué Noticias Uno me dice esto? ¿Y por qué Levi Rincón me está diciendo esto otro? Entonces, ya tenemos una formación crítica. Y por eso, alguien como Petro pasó de un poco más de 1 millón de votos a más de 11 millones de votos.
O sea, ¿cómo fue que Petro consiguió 10 millones de votos en 12 años? Porque los medios alternativos le ayudaron, pero no solamente los medios alternativos, sino que el uribismo montó un presidente que parecía un meme, el recordado y triste célebre Iván Duque Márquez. O sea, más que un presidente parecía como un meme. No sé ustedes cómo lo vieron, pero a mí me hacía reír mucho porque decía una estupidez, defendía la guerra en Ucrania, defendía a los gringos, le lamía al rey de España. Un futbolista se lo gozó, o sea, hasta un futbolista le dijo, la cabeza la utilizo para pensar, o sea, queriendo decir que él no pensaba. Hasta un futbolista le dijo a Iván Duque que él no pensaba. Entonces, tanta humillación, tanto meme. Y lo que más hizo caer al uribismo, y en esta tesis muchas personas estamos de acuerdo, el estallido social de 2021. Eso fue lo que terminó de sepultar el uribismo. En este momento, el uribismo depende única y exclusivamente de los errores de Petro y de su gobierno. El uribismo solo puede revivir si Petro la caga y la recaga y el gobierno de Petro la caga y Semana lo difunde. Es la única esperanza, es la última oportunidad politiquera que le queda al uribismo. Y eso que ni así, porque más fácil se monta un tibio que un uribista en el 2026. El uribismo está muy caído, pero es porque la gente no solamente vio esta serie, la gente ha visto los documentales de Palabras Mayores, la gente ha visto lo que opinan diferentes influencers, la gente vio cómo se comportó la policía en el estallido social de 2021, la gente ve cómo Semana trata de manipularlo todo, la gente ya está despertando. Todavía hay como 10 millones que están dormidos, pero esos 10 millones no es que sean brutos, sino que esos 10 millones son los remanentes de este pasado donde RCN era la verdad absoluta, Caracol también, donde Uribe era bueno. O sea, todavía queda ese remanente, pero esa sociedad que cree en Uribe y que cree en el centro democrático, esa sociedad se está envejeciendo y las juventudes ya no le copian a Uribe. Son muy poquitos las personas jóvenes que le creen a Uribe, muy poquiticas, las hay, claro, porque el centro democrático tiene sus juventudes, Toledo, algunos conservadores, todavía le creen a Uribe y son antipetro, y esa es la esperanza del centro democrático, pero ya no van a ser tan poderosos como antes, no van a poder controlar los 4 poderes, ya no van a poder hacer falsos positivos tan fácilmente, ya tienen más resistencia. Y si a Petro le va mal, porque le puede ir mal, porque gobernar un país como este no es fácil, con tanta oposición y tantos medios mentirosos, si a Petro le va mal, eso no significa que el uribismo va a volver al poder. Más fácil vuelve un tibio que logre zafarse de Petro y de Uribe. Más fácil puede ganar un tibio en el 2026 que ganar un uribista. Empezando porque la esperanza presidencial es María Fernanda Cabal, una señora que cree que la Unión Soviética todavía existe, una señora que negó la masacre en las bananeras y que luego tuvo que retractarse e inventar que los obreros eran guerrilleros, comunistas, cuando en Colombia ni siquiera existía el Partido Comunista todavía. Faltaban 2 años para inventar el Partido Comunista prácticamente. Entonces Cabal, por tratar de solucionar su gazapo histórico, cometió uno peor. Resultó peor el remedio que la enfermedad, que los obreros de las bananeras eran guerrilleros comunistas y que se enfrentaron de tú a tú al ejército y el ejército los venció, que eso fue la masacre en las bananeras. O sea, ¿cómo una persona con esas ideas tan vacías puede llegar a la presidencia? Bueno, casi llega Rodolfo Hernández y llegó Iván Duque. Así que cualquier cosa puede pasar en este país, pero uno confía en que las juventudes ya no tragan entero, y a nadie le tragan entero, y a veces hasta son muy duras estas juventudes, porque a veces ni siquiera le creen a políticos que por lo menos no tienen este expediente criminal. Pero está bien, hay que dudar de todos los políticos, de todos los funcionarios,
a todos hay que hacerles veeduría, control ciudadano y luchar por la democracia del país. Y en esa medida, los errores del uribismo, el estallido del 2021, las alianzas de Petro y la serie Matarife, entre todo eso le quitaron la presidencia al uribismo. Y no fue fácil. Petro ganó raspado. Petro no ganó sobrado, como, ay, me sobraron 3 millones de votos. No. Petro saca 1.500.000 menos y pierde la presidencia. La pierde. Entonces Petro ganó raspadito. Pero eso fue un trabajo de 13 años o de 12 años como mínimo. Un trabajo de 12 años recorriendo el país y destapando escándalos del uribismo, porque miren, casi todos los escándalos del uribismo se destaparon del 2010 al 2022. Fueron 12 años en donde escándalo, Bonos de Agua Carrasquilla, Reficar, Odebrecht, escándalo tras paraísos fiscales, Panama Papers y Pandora Papers, robo a las víctimas del conflicto armado, robo, el último escándalo, robo a Ecopetrol, que donde se logre demostrar ese robo a Ecopetrol, ojo, sería el robo más grande en toda la historia de Colombia, robo de gobiernos uribistas a Ecopetrol. Y el escándalo del Grupo Aval, del más rico del país, del señor Sarmiento Angulo, que ya hasta Estados Unidos sancionó al Grupo Aval. Delicada la cosa. Y por eso se da cuenta uno que este país es pobre, no porque sea un país pobre, es porque es un país empobrecido por su clase dirigente, empobrecido por gobiernos que trabajaban para los más ricos del país. Y no es malo ser rico, y no hay que quitarle al rico para darle al pobre, como dicen por ahí, pero sí hay que quitarle al rico lo que se robó. Y lamentablemente estas personas hicieron riqueza robándonos. ¿Y por qué nos robaron? Porque lo que pagamos en impuestos durante más de 20 años nos lo robaron. ¿En dónde nos lo robaron? En Reficar, en Agroingresos Robo Seguro, en paraísos fiscales, en Ecopetrol, en el Ministerio de las Telecomunicaciones, con los bonos de agua Carrasquilla, y también con el carrusel de la contratación. O sea, un montón de escándalos en donde utilizaron el Estado para robar. Y eso es lo que hace que uno esté contento de que esté Petro en el poder, porque con otro presidente esos escándalos no se hubieran destapado. El escándalo de las nóminas paralelas, que lo destapó el gobierno de Petro, 123 cargos innecesarios en la presidencia de la República, lo destapó el gobierno de Petro. Y ojo, que la próxima fiscal, porque hay 3 mujeres que están como candidatas, Amelia, Ángela y Amparo, cualquiera de las 3 que quede en la fiscalía está bien, porque Ángela descubrió la infiltración paramilitar en el DAS, descubrió casos de falsos positivos, descubrió malicia del ejército en la retoma al Palacio de Justicia, ha metido a corruptos en la cárcel. Y Amparo llamó a declarar al más rico del país, Sarmiento Angulo, al expresidente Andrés Pastrana Arango, un presidente pésimo que tuvimos entre el 98 y el 2002, y a Álvaro Uribe Vélez. Por eso tuvo que renunciar a la fiscalía de Barbosa y la querían vender, extrañamente Daniel Coronel y María Jimena Duzán la querían vender como la fiscal de Odebrecht, la fiscal títere uribista del doctor Cianuro, Néstor Humberto Martínez. Pero gracias a la investigación periodística de Andrés Rivera, del canal La Verdad Nada Más Que La Verdad, logramos descubrir
la carta o llegar a la carta y a los artículos de prensa que demostraban que Amparo Cerón no era títere del uribismo y que no era títere del doctor cianuro Néstor Humberto Martínez, el anterior fiscal, y que por el contrario fue obligada a renunciar de la Fiscalía Uribista de Barbosa por llamar a declarar al hombre más rico, al hombre más poderoso y al hombre más inepto que ha tenido Colombia, al lado de Iván Duque. Los más ineptos, Andrés Pastrana y Duque. El más poderoso y el más genocida, Álvaro Uribe. Y el más rico, Sarmiento Angulo. Ese fue el pecado de Amparo Cerón: llamar a declarar a estos señores y destapar el escándalo de Odebrecht, que es uno de los mayores robos en toda la historia de Latinoamérica, no solamente de Colombia, de Latinoamérica. Y el que trajo Odebrecht a Colombia fue Uribe, y los que están metidos hasta el cuello en Odebrecht son los hijos de Uribe. Pero la prensa no te va a decir esto, la prensa dominante como Caracol, Semana RCN no te van a decir esto, que los hijos de Uribe están metidos en Odebrecht y con el escándalo de la Ruta del Sol. Por eso, en febrero del año entrante, febrero de 2024, van a empezar a caer cabezas, porque va a llegar una fiscalía de verdad. Porque, a excepción de algunas cosas buenas que hizo el fiscal Montealegre, hemos tenido 5 fiscalías totalmente ineptas. La fiscalía de Iguarán, la fiscalía de Luis Camilo Osorio, la fiscalía de Vivian Morales, la fiscalía del doctor cianuro Néstor Humberto Martínez y la fiscalía de Francisco el Ñeñe Barbosa, el más uribista de todos, el más impune de todos, que entre otras cosas